Y Alex así como de, con su cara como de 10 y ya, o sea, para, eso lo grabé. Entonces, lo puedo compartir si quieres para que pongas ahí limitando el podcast. Listo. Limitando la creatividad. Listo, chicas. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Ay, pensé que iba a durar más. Hola, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Hazlo Simple, nuestro podcast de Mantis. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y yo soy Mariana. Y queremos agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo y suscribiéndose y dándole estrellitas, likes y todo lo necesario para que lleguemos a más personas. Gracias a la gente de otros países que también nos ven desde sus vacaciones o no sé, o si viven allá. Y bueno, pues muchas gracias por estar siguiendo nuestro proyecto. Hoy vamos a platicar de un tema que es pues una mala noticia, una noticia triste y lamentable, pero que nos da pie a hablar de un tema súper relevante. Y es el caso de Norma Lisbeth, que bueno, no vamos a extendernos mucho en hablar de eso porque ya se ha hablado muchísimo en redes sociales, pero solo para resumir, pues bueno, en una secundaria de Teotihuacán, hace aproximadamente como unos 20 días, me parece, hubo una pelea fuera de la escuela entre dos chicas de 14 años, una que al parecer molestaba o acusaba a la otra desde ya hacía un tiempo. Y en la pelea, que se volvió una pelea muy agresiva, donde una golpeó a la otra con una roca, pues bueno, terminó la pelea pues, mal. Y después de eso, Norma Lisbeth se fue a casa. Parece ser que la suspendieron a todas un mes. En la escuela fue la decisión que tomó la directora. Y como unos días después, creo que unos 10, 12 días después, Norma Lisbeth falleció, que es algo pues súper lamentable porque tuvo un traumatismo cráneoencefálico, el cual pues tampoco se percataron en la atención médica que le dieron inicialmente y pues tuvo un fallecimiento súbito en su casa. Y bueno, a partir de esto se desató toda una polémica y se abrió todo un tema de debate y de discusión sobre el acoso escolar, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces me gustaría empezar definiendo de qué tipo de acoso vamos a hablar y un poco por qué creen ustedes que esto existe, porque toda la gente lo dice, esto pasaba desde mis tiempos, ¿no? Desde antes, no es algo nuevo, pasaba así, hasta hay películas de hace muchos años donde sucedía. ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Cómo lo ven ustedes? Justo creo importante delimitar que, bueno, inicialmente es algo que tiene que suceder en el contexto de la escuela, o sea, en el salón de clases, en el patio de recreo o incluso como afuera de las instalaciones de la escuela. Y pues tiene que ver con varios compañeros o incluso profesores que agredan física, verbalmente o también como que ignoren a una persona o a varias. Y tal cual esta parte pues de hacer algo con intención de molestar a la otra persona, ¿no? O sea, puede ser uno, varios contra uno, o varios contra varios. Y también hay ocasiones en las que no se da como entre pares, que no necesariamente son personas de la misma edad, sino que a veces pueden ser más grandes hacia más chicos o de los profesores o del personal administrativo. Ajá, sí. De hecho, una de las cosas más complicadas son las estadísticas nacionales, bueno, en general respecto al acoso escolar, porque ya en sí mismo es difícil definir qué sí y qué no, ¿no? Hablábamos hace un ratito de la frecuencia, de que sea algo recurrente, o si te molestan un par de veces ya se considera acoso. Entonces es complicado a veces como poder mirar como a ciencia cierta qué tanto pasa esto, pero como decías, Coy, es un problema que ha estado presente pues desde hace muchísimo tiempo y estamos hablando específicamente pues del acoso de niños escolares y en la etapa
de adolescentes. Y que además México ocupa el primer lugar en acoso escolar. Yo cuando escuché eso me quedé, no inventes, incluso, o sea, más arriba que Estados Unidos. Sí. O sea, sí. Wow. Es terrible. Yo creo que a mí me impactó mucho el caso de Norma Lisbeth porque yo he trabajado por mucho tiempo en un hospital pediátrico en donde en algún momento atendimos un caso de un chico que llegó ahí por un traumatismo cráneoencefálico secundario a una pelea fuera de la escuela, pues una pelea de ese calibre en donde la persona que lo golpeó lo pateó en la cabeza y pues terminó con un traumatismo que afortunadamente sí se intervino en su momento, le tuvieron que hacer una cirugía, quedó con una epilepsia posterior a eso, fue muy grave porque desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Pero bueno, me impactó mucho porque pues ese caso lo conocí yo porque llegó al hospital donde yo trabajaba y lo atendí. Este caso se hizo súper viral, pues obviamente también por la gravedad del asunto que terminó en la pérdida de una vida, que yo creo que puede ser la consecuencia más lamentable que hay en el mundo. Pero me hace preguntarme cuánto de esto pasará todos los días en muchas escuelas, en otros lugares, con consecuencias igual de fatales o un poco menos fatales, pero no por eso que dejen de ser graves, porque alguien que quede con un daño, ya sea emocional o físico, pues es grave, ¿no? Finalmente. ¿Y cómo esto pasa y qué tanto lo estaremos normalizando? Bueno, el bullying siempre ha existido, a mí también me molestaban y pues eso, ¿no? Inclusive que tanto lo simplificamos a veces como, ay, solo te hice una broma, ¿no? O ay, solo estamos bromeando con él, ¿no? Y que realmente... Relájate. Ajá, como, o solamente es un chiste y que suele ser un chiste como constante y repetitivo que no nos damos cuenta que tiene un impacto en la salud emocional del otro, ¿no? En este caso de los niños. E inclusive en este tema de la normalización, creo que nos pasa a todos y creo que es válido decir que hoy estamos volteando a ver un problema que siempre ha estado ahí y que regularmente no vemos. O sea, yo vivo a unas cuadras de una secundaria y la verdad es que ahorita mientras te escuchaba hablar he pensado en cuántas veces no he visto a niños decirse de cosas mientras yo voy entrando a mi casa, porque está a unas cuadras y todos los niños salen por la avenida y pasan por enfrente de mi casa. Y la verdad me he puesto a pensar en qué podría hacer yo cuando eso sucede, pero bueno, si sucede una vez a la semana, Echarles agua. yo creo déjense yo creo que es poco porque se insultan o llegan otros, es como... O sea, es muy común. Sí, es muy común. Y aquí creo que es importante definir que hay 3 roles fundamentales en los casos de acoso escolar. Por un lado está el agredido, la persona acosada o buleada, que pues es en este caso quien recibe la agresión, como fue el caso de Norma Lisbeth. Está el rol del buleador, del acosador, del que agrede, y está el rol también, como dices, de los observadores, cómplices o instigadores, porque está el que observa y no hace nada, está el que observa pero instiga como así, dale más fuerte, ¿no? El que graba, que esto fue algo que a mí me impactó muchísimo en este caso y en el otro que yo vi en el hospital, porque también de este chico que nos llegó hubo un video viral que se subió a las redes y que decías, ¿quién es esa persona o quiénes son esas personas detrás de las cámaras grabando una atrocidad sin hacer absolutamente nada para detenerla, ¿no? Entonces, hablando de estos 3 roles, vamos a empezar por hablar del rol del agredido, del acosado, ¿no? Pero que un poco también hablar sobre por qué existe, ¿no? O sea, en esta parte hablábamos antes de empezar. Detrás de cámaras. Sí, era como instintiva esta respuesta como de agredir o de defenderte o cómo, ¿no? Porque, o si era instintivo o aprendido. Entonces, pues mira, un poco de acá, un poco de allá. Porque al final sí es cierto que como especie, pues era algo que nos ayudaba a sobrevivir, el defendernos de otras especies, de otros grupos de humanos que se metían en nuestro territorio y así. Entonces, de que hay una respuesta ahí que nos sirve para sobrevivir sobre la violencia, pues sí. Y al mismo tiempo, puede ser que haya patrones
actuales en nuestra familia, en lo que observamos en el día a día, que justo eso sea lo que nos lleve a reaccionar de una forma violenta. Porque justo ahorita que decían como de cuántos casos debe haber, también cuántos casos debe haber que no se reportan. Estos son conocidos porque, pues, por las redes sociales, pero también hay muchas familias que si su hijo regresa golpeado, le dicen como, no, pues a la próxima que regreses golpeado, pues yo te voy a golpear a ti. Y entonces esos casos no se conocen, no se reportan dentro de las estadísticas de qué es lo que está pasando. Entonces creo que esa parte de por qué sucede también tiene que ver con quienes no denuncian o con quienes favorecen que se mantenga como esa cadena de violencia. Entonces, sí, creo que tiene que ver con eso. De hecho, creo que son dos orígenes, o digamos que la agresión, la violencia en cualquier ser humano viene como de dos lugares. Por un lado está la parte biológica, o sea que hay que decirlo, yo creo que es cierto que el ser humano venimos equipados con un paquete de emociones como la ira, como el enojo, y una capacidad de agredir e incluso de asesinar a otra especie, a otra persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primitivamente, pues eso se hacía, los hombres primitivos lo hacían para sobrevivir y tenía una función evolutiva, o sea, te servía para sobrevivir y que la especie siguiera. Entonces, hay quienes dicen que la violencia se justifica solo en esas circunstancias, en donde tu vida esté en peligro y la única manera de sobrevivir sea defenderte, y entonces pues defenderte es ser violento con el otro, ¿no? Pero está por el otro lado la parte cultural, en donde, como dices, creo que se ha normalizado pues no está mal ser violento de vez en cuando, hacer bromas pesadas, decir cosas hirientes, y que esas cosas se han aprendido. Existe toda esta teoría de los niños son violentos ahora porque juegan videojuegos y porque ven películas de gente que se mata y se agrede, y que si bien no es la única causa y no es que porque veas una película así te vas a volver un asesino, pero que sí al final ya hay como algo ahí que existe y que se puede copiar y que también es más permitido porque es una película y te puedes reír de eso. Entonces creo que juntando estas dos partes, pues sí está bien peligroso estar o sea, sí hay un gran riesgo de que la agresión salga del ser humano, ¿no? Y se ve. Y el por qué existe es, pues esa como el origen, pero el por qué permanece y por qué es un problema de salud pública y mundial tan grande que no se ha podido erradicar, yo creo que es lo que se preguntan todos los días muchos especialistas, ¿no? Yo creo que como mexicanos sí tenemos que preguntarnos, si bien en todas las culturas hay cierta agresión, como dices, de manera instintiva como especie, ¿qué estamos haciendo como cultura y como sociedad para estar en ese número 1 de estas dificultades de acoso escolar? Inclusive viene un poco a mi mente estas cosas que de niños escuchas como, uno forja el carácter, ¿no? El sufriendo, tienes que aprender a defenderte. O sea, este tipo de cosas que están ahí en la conciencia social y que pues en estas cosas estamos creciendo a nosotros y a las nuevas generaciones, o sea, y que al final son estas cosas las que nos mantienen en ese perpetuar el problema. Sí, y también pensando que somos no solo el país número 1 en acoso escolar, sino también de los países con más altos índices de violencia en general, pues también piensas en un niño, una niña que crece en una comunidad, en una colonia, en un sector en el que la violencia es el pan de cada día y que de alguna forma tiene que aprender a defenderse para sobrevivir primero en su calle y en su lugar donde vive, y cómo de ahí también la cultura pues del mexicano en general que vive en una circunstancia de violencia diaria y de protegerte de todo, pues a lo mejor se puede enfocar mucho a desde chiquito aprende a defenderte
y o tú eres más fuerte o el otro es más fuerte que tú, entonces mejor que tú seas el más fuerte porque si no te va a ir mal, por no usar palabras altisonantes aquí, pero inclusive estaba recordando un poco que en las investigaciones sí se reporta que los mayores problemas de conducta de los niños, al menos en México, son las agresiones. O sea, que sí hay un grado o un componente de violencia y que los papás... El otro día estaba viendo un TikTok de una broma y era como una entrevista a un papá y la maestra decía, es que tenemos un problema con su hijo. Y el señor sí se distrae, sí va atrasado en matemáticas. Y la maestra decía, no, agreden niños. ¡Ah, eso! Y entonces yo dije, wow, o sea, me quedé viéndolo justo porque me llamó muchísimo la atención su respuesta. O sea, bueno, al final era un TikTok pero aún así me parecía como un reflejo de la sociedad. Sí, que a un papá le puede preocupar más que su hijo saque 5 a que su hijo le enterre un lápiz a otro, ¿no? O sea, es como, bueno, son niños y pelean, pero ¿cómo? ¿Sacó 5 en matemáticas? ¡Qué horror! O a que su hijo haga bullying. O sea, bueno, yo creo que hay muchos papás que tal vez no lo identifican. Inclusive hace ratito les decía que creo que inclusive para nosotras como psicólogas es difícil a veces como decir, esto sí es bullying, esto no. Pero hay papás que tal vez sí notan algunas cosas y que tal vez lo tenemos muy normalizado como sociedad. Y que justo yendo hacia hacia las perspectivas de la persona que es abusada, el abusador y la parte de los cómplices, esa parte ayuda para ir entendiendo un poco más la perspectiva y el contexto. Yo me acuerdo que ahorita que decías del 5 y así, cuando yo estaba, creo que en secundaria, o en primaria, no me acuerdo, tenía en mi boleta de calificaciones estaba como toda la parte de aprovechamiento académico y había una parte que decía conducta. Y mi papá, yo me acuerdo que me decía, a mí no me importa si sacas 5 en conducta, siempre y cuando en lo demás saques arriba de 8. Entonces, a mí sí se me quedó un montón eso. Y entonces, si de pronto me cachaban, no sé, aventando piedras, no a las personas, pero aventando piedras o no sé, lastimando mobiliario de la escuela, como que yo tenía en mente de, pues esto va hacia la cosa de la conducta, no hacia la parte del aprovechamiento. Entonces, creo que esa parte de comprender el contexto desde la familia, de te tienes que defender, de tú puedes más, o esto que decíamos, de si tú llegas golpeado o golpeada, pues yo te golpeo a ti para que te defiendas. O sea, creo que eso es parte de ir comprendiendo la perspectiva, por ejemplo, de la persona que es abusada. Uh-huh. Y que también hay veces que el punto de estar molestando a la persona puede llegar a tal nivel que la persona que es abusada puede llegar a un punto como de desesperanza en el que no, pues ya no importa lo que haga, de todas maneras me van a seguir molestando y entonces ya hasta como se deja, ¿no? Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons que creo que de la segunda temporada que qué raro Nelson, que hagas una referencia de Los Simpsons. Minuto 4 del capítulo 10. Nelson le pega a Bart porque uno de los amigos de Nelson se robó un pastelito de Lisa y entonces Bart así empieza a lanzar golpes a lo menso al aire y uno de esos pues le pega a Nelson, le saca sangre y entonces Nelson le dice, ya todas las tardes a partir de no sé qué hora te veo fuera de la escuela. Voy a darte una igual mañana, Simpson. Y entonces Bart ya llegaba a su casa así en un bote de basura. Y ya no hacía nada. Ya listo para recibir la golpiza. Ajá, ¿no? Sí, ya así como, bueno, pues ya. Y eso desembocó después en que Bart armó un ejército de todos a los que los molestaba a Nelson. Hicieron una guerra contra ellos y así lo golpearon y al final firmaron un tratado de paz y así. Pero es que también es eso, o sea, muchas veces queremos terminar con la violencia con más violencia y entonces es como
un ciclo sin fin. Ujú. Sí, creo que es, o sea, dividiendo un poco los roles, es primero preguntarnos cómo es la vida de alguien que desde los 5 años, los 7 o los 14, a la edad que sea, sobre todo en la edad escolar, cómo es la vida de alguien que todos los días se enfrenta a que lo estén molestando, ya sea golpeándolo, quitándole sus cosas, diciéndole apodos o ignorándola y no hablándole en todo el día y aislando a esa persona, ¿no? Nosotras como psicólogas de adolescentes y de niños pues lo vemos todo el tiempo y yo creo que no me dejarán mentir que lo que uno ve en esas personas primero es un intenso sufrimiento, o sea, como una tristeza profunda de la desesperación, porque a veces cuando llegan a la terapia llevan años viviendo esto. Eso es como lo primero, ¿no? Yo llego a notar muchísimo enojo que se va acumulando, o sea, como ya estoy harto o ya estoy harta de que cada día de mi vida ha sido así. Por otro lado, otra característica que creo que aparece es esta desesperanza, como de, mira, puedo intentarlo, pero la verdad no creo que cambie. Así como ya hablé con la maestra, ya fueron mis papás a hablar, ya castigaron al niño y sigue siendo igual. Y creo que también pues un intenso miedo, o sea, es ir a la escuela con miedo todos los días, a ver hoy qué me toca y a ver qué tan mal me va. Y pues de ahí del miedo se desprenden los bien conocidos trastornos de ansiedad y entonces es el niño que está ansioso, que no duerme bien, que a lo mejor se hace pipí en la cama, se muerde las uñas. O que incluso le cuesta trabajo poner atención, no entiende y entonces ya se van como, tiene TDA, pero igual y ni siquiera es. Claro, porque de repente cómo puedes poner atención en la escuela si lo único en lo que estás pensando es a ver ahorita qué sigue en el recreo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé qué más creen ustedes que pues que le pasa a la persona que es víctima. Yo creo que los trastornos de depresión son una de las cosas que más está presente, al menos en todos los niños y adolescentes que yo veo de primera vez. Sí les pregunto si han tenido bullying y curiosamente todos contestan que sí. O sea, tal vez en algún momento de su vida, tal vez eso no está directamente relacionado con su estado emocional actual, pero todos han tenido, aunque sea un micromomento en donde alguien los molestó. Algunos lo manejan mejor, otros lo tienen durante una temporada más amplia y sí impacta en su estado emocional. Tenía un adolescente que hacía listas de personas a las que quisiera matar y entonces ponía como los nombres de todas las personas y me presentaba mucha soledad, me decía que odiaba a todo el mundo, inclusive yo creo que en un inicio me llegó a decir también te odio a ti. Conforme pasó la terapia muchos meses después, pues me di cuenta de que tenía bullying de todas las personas de la lista y realmente no las odiaba, estaba en una depresión muy profunda, pero eso mejoró con el paso de la terapia, de los medicamentos psiquiátricos y ya después un día rompió la lista y solo pues me decía que estaba muy triste por todas las personas, pero aparte tenía en esa lista de primero de primaria, de tercero de primaria, de quinto de primaria, el maestro de cuarto de primaria, el compañero de primero de secundaria, así, y yo, entonces era difícil escucharlo. Y justo con todo lo que estás diciendo, me hace pensar que hay otras dos características de las personas que son víctimas de bullying, que es uno, una desconfianza tremenda. Tú ahorita dijiste, yo creo que desde el principio me hubiera dicho que me odiaba a mí también. Me lo llegó a decir. Sí, ¿Por qué? Pues porque obviamente cómo vas a confiar en las personas si tu historia ha sido que las personas que vas conociendo o unos te agreden y los que no te agreden tampoco te defienden, ¿no? Tampoco te ayudan. Y lo segundo es el autoconcepto, lo que empiezas a creer de ti mismo, ¿no? Creo que justo el empezar a pensar a lo mejor que no eres suficiente o que vas a ser alguien que siempre van a molestar, que no vales nada o que eres una persona fea o cualquier creencia sobre ti, creo que es un impacto, o sea, muy fuerte lo que tiene en la persona que lo vive. No sé si antes de pasar al rol ahora de quien acosa o quien agrede, hay algo más que sea importante decir de, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero de lo que vive la persona que recibe esta agresión
y que muchas veces no es vista. Yo sí quiero mencionar algo que llegó un poco a mi mente ahorita, que es una de las cosas que hacemos en Mantis es que damos orientación a padres. Muchos papás me han compartido esta sensación de culpa de no haberlo hecho diferente, como de no haberlo sacado de la escuela. Eso es lo que más me dicen, como yo debí de haberlo sacado de la escuela. Y para cuando muchos de los papás se enteran, pues ya pasaron 2 o 3 años de que el niño está sufriendo ese bullying. Muchos de ellos me han compartido pues que aunque han intentado hacer cosas en la escuela, pues la escuela modifica pocos cambios, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo de este paciente que estaba platicando hace un ratito, justo es que dentro de la lista de las personas estaba su mamá, porque él me compartía que su mamá no le creía, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también como papás es bien difícil el decir, ay, o sea, uno, ¿cómo identifico que sí mi hijo está sufriendo no bullying? Y dos, ¿qué hago, no? Para apoyarlo, ¿qué hago para demostrarle que le creo cuando a veces hay ciertas edades en donde la comunicación entre padres e hijos es complicada? Claro, y ahorita lo vamos a tocar más cuando hablemos de los observadores, ¿no? Pero pensando en este niño, ahí también es cómo la está pasando en la escuela, pero además cómo la pasan en la casa los niños que sufren este acoso, ¿no? No sé, hay como qué características podemos notar de una persona que vive este acoso y que no solo está sufriendo en la casa, en la escuela muchas veces también está sufriendo en casa. Sí, creo que tiene también mucho que ver con lo que decía André de como papás qué cosas observamos o de lo que nos dicen nuestros hijos, porque justo creo que también en casa pueden mostrarse como con mal humor o como si los vemos con una necesidad de contarnos algo, pues justamente como sí escucharlos, porque al final de cuentas esta parte de el enojo y la ira que puede ir creciendo en uno cuando es víctima de bullying, este, pues es como ir y replicarlo en la casa, ¿no? Como te cuento, pero no me crees, entonces como que también justo debe sentirse como una sensación de soledad. De como mucha de- soledad. Sí, yo creo que las personas que lo viven, de hecho, por ejemplo, ahora en el caso de Norma Lisbeth, ha habido algunas entrevistas ahí con compañeros, con la familia, también con la mamá, pues en donde todos platican que todos eran conscientes de esto y que ya se los contaba. Y un poco también pienso, quedándonos en la perspectiva del que recibe la agresión, pues qué solo te puedes sentir si se lo estás contando a todo el mundo y nada cambia y no recibes ayuda y ya lo sabe la maestra, tu mamá y los amigos y pues no hay cambio. Que de hecho también, o sea, tanto en este caso de Norma Lisbeth como en otros, ha sucedido, digamos, que el agredido como que toma todo eso de nadie me hace caso y no cambia nada y entonces todo ese enojo lo lleva a agredir entonces a su agresor, que un poco fue lo que sucedió con Norma Lisbeth, que ella notificó a la directora que esta chica, Sale a Aileen. Azalea Aileen, la había citado tal día fuera de la escuela y la directora pues solo fue así como de, pues, o sea, realmente no hizo algo. La mamá de Norma Lisbeth también sabía que iba a ir y la mamá le dijo, no, no vayas. Y ella fue como, no, sí, sí voy a ir porque si no, esto no se va a detener. Entonces Norma Lisbeth también iba como con ese ímpetu, como, o sea, no sé de qué, pero sí como de afrontar la situación, de hacer algo al respecto. Hubo un video hace como, no sé, 10 años, que yo me acuerdo que me lo pusieron en psicofarmacología, de un niño como, no sé, estaban en secundaria, era en Estados Unidos, y era un niño como muy flaquito, yo creo que unos 12 años, y que lo molestaba o un compañero que tenía la misma edad, pero físicamente tenía como más masa muscular, era más alto y así. Y entonces se nota, bueno, se ve en el video que primero el grande está como molestando, instigando al chiquito, y luego el chiquito como que de verdad se enoja, hasta le hicieron como edits de que se convertía en Super Saiyajin. Y entonces así agarró al chavo más grande
y así lo tiró al piso y lo empezó a patear y se llenó, o sea, se veía como con mucha ira. Entonces, creo que esa parte también es de la perspectiva de la persona que vive el acoso, que llega un momento en que te superhartas de todo y que no pase nada y entonces vas tú como a hacer justicia por propia mano. Claro, Te salga. y ahí estamos hablando ya de consecuencias que pueden ser pues muy graves, ¿no? Solo para cerrar un poco esta perspectiva y pasar ahora a la perspectiva del que agrede, creo que sí es importante decir que una de las consecuencias más fatales que puede haber, evidentemente es algo como lo que sucedió con Norma Lisbeth, que es la muerte de alguien, pero la muerte de alguien puede darse por muchas circunstancias y no solamente por una agresión física, sino también, por ejemplo, por un suicidio. Ujú. El otro día platicaba con mis papás y me decían, ¿qué diferencia habría entre una persona que murió porque la agredieron, en este caso con un golpe, a una persona que se hartó tanto, se desesperó tanto y terminó tan mal que decidió quitarse la vida como una solución para dejar de sufrir porque ya era demasiado, ¿no? Entonces creo que hay que darle el peso que tiene al problema y no simplificarlo como algo que no es tan serio. Y pensando ahora en la otra perspectiva, porque generalmente se habla mucho del agredido y de hecho ahora si uno se mete a redes sociales, a internet, encuentras muchísima información sobre, pues, quién era Norma Lisbeth, lo que sucedió, pero encuentras poca información sobre quién es la niña de 14 años que ahora está, pues, enfrentando un proceso penal. ¿Qué creen ustedes que sucede o qué condiciones tiene que haber para que un niño o un adolescente pueda llegar a esos grados de agresividad con alguien? ¿Cómo te conviertes? O sea, ¿naces como un agresor, un bully o te conviertes en eso? ¿Cómo es? Depende. No, creo que es un tema muy polémico, inclusive síganos en nuestro siguiente episodio, ya hablaremos de eso en otra ocasión. No, sí creo que es un tema muy controversial. Yo creo que es multifactorial, o sea, sí creo que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda, algunas cosas biológicas y otras también del entorno familiar y de tu historia de aprendizaje. Justo hace ratito estábamos hablando de Malcolm el de en medio y les decía yo que siento que Reese era un niño que los otros niños, amigos de Malcolm, pues lo trataban mal porque cognitivamente lo consideraban pues inferior, ¿no? Entonces le hacían bullying y él solía contestar con agresión. Entonces yo creo que sí hay como unas ciertas situaciones en donde pues el buleo también es señalado como el malo de la historia, pero que detrás de eso hay ciertos factores que sería importante voltear a ver y preguntarnos por qué llegó a ese punto, ¿no? O sea, yo creo que Reese podría estar muy frustrado, no lo sé, y que su única manera de expresarlo era pues siendo agresivo con los demás. Hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Sing Street. Y en esa película salen como 5 chavitos que quieren formar una banda de rock. Y hay un chavo que los molesta. Y entonces lo primeritito que se ve es a este chavo molestándolos y diciéndoles como, ay, es que eres marica o cosas así. Pero después sacan como del otro lado, o sea, cómo vive este chavo. Y se ve que la banda está en la calle ahí tocando y él va pasando con su papá y y entonces uno de la banda saluda al chavo y el papá le dice, ¿qué son de tu escuela? Y él así como, sí, y dice, pues acércate y lo sapea así como de, ve a saludar. Y le decía justo como, es que eres un tonto, es que no sirves para nada. Y los chavitos estos después lo fueron a buscar a su casa y así tocaron la puerta. Y el papá como, ¿quién es? Tráeme una cerveza. Así como un ambiente hostil. Hostil, ajá. Entonces, creo que también, digo, no, yo no me atrevería a decir como el 100% de las personas que acosan escolarmente, niños o adolescentes, tienen un entorno hostil o así, pero creo que sí es algo que puede influir de... Pero probablemente el 98% sí. Sí. O sea, porque además, o sea, algo que sí es cierto es que esto es algo que sucede en todos los estratos, en todos los niveles socioeconómicos, o sea, no es
no es algo exclusivo de un sector, sino que hay componentes como sociedad y en el contexto histórico que están favoreciendo que exista el acoso escolar y que sean como, que no sea desde nuestros papás de, ay, pues en mis tiempos ya existía eso. Pues sí, o sea, ¿qué ha estado pasando desde tus tiempos para que continúe? Sí, o sea, yo creo que un poco como estas plantitas que crecen en ambientes hostiles y que de repente se ha visto que como especies de plantas desarrollan espinas y son como plantas más rudas, como un Survivors. cactus, ¿no? Que puede sobrevivir así con poca agua y es como rudo. Un poco creo que sí, el vivir en un ambiente hostil hace muy probable que puedas llegar a tener más, incluso habilidades para agredir. Pero yo creo que la hostilidad es una palabra que puede incluir muchas cosas. Puede haber que sea un ambiente hostil porque haya, por ejemplo, pobreza extrema y en donde sí pues, es muy difícil el día a día. Puede ser que sea porque la familia es muy violenta y la forma de tratarse entre todos sea dura. Puede ser también que la hostilidad no solo sea externa de la familia o la colonia donde vive, sino sea interna, porque a lo mejor es una persona muy sensible que vive con un dolor todo el tiempo y está muy triste o está deprimida. La depresión se ha visto siempre como algo que se manifiesta con tristeza, llanto, pero también la depresión se manifiesta muchas veces con agresividad. Los niños cuando están deprimidos, sobre todo cuando son muy chiquitos, más que llorar, pues pegan, agreden, gritan. Entonces yo creo que sí viene un poco de ahí, ¿no? A mí me gustaría poner sobre la mesa y preguntarles algo que escuché el otro día en una entrevista de radio que le hacían a Saskia Niño de Rivera, que tiene toda esta fundación, este programa llamado Reinserta y trabajan en cárceles de mujeres para buscar pues sí, la reinserción de las personas privadas de la libertad a la vida, ¿no? Y le preguntaban que si la pena que se le está dando a Sale Ailín, que están ahí como entre 3 y 5 años, que es lo máximo que se le puede dar por la edad, si se le debería dar más, ¿no? Y si debería haber un castigo como más fuerte. Y que mucha gente, o sea, con cierta razón, pues está enojada y siente mucho dolor de lo que sucedió y están diciendo en redes sociales así como deberían castigar más duro a esa chica, ¿no? que agredió. ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, está, necesitaríamos ser más empáticos con los agresores también. Como sociedad también somos responsables de eso. Un poco como, ¿qué haces con la parte agresora? La fortuna de que seamos tres es que podemos tener opiniones encontradas, porque yo creo que no. Pero parto mucho del principio de que al final están en crecimiento. Entonces, sí hay ciertas cosas en las cuales no puedes medirlas con la misma vara. O sea, yo creo que parte de nuestro trabajo es que ellos pueden formar habilidades que puedan ayudarlos a modificar ciertas cosas con las que ya están enfrentándose, no sé, o sea, el ser agresor y tener dificultades para regular la ira no significa que vas a ser un adulto que tenga problemas para regularla, porque todavía tienes ciertos años y yo siempre se los digo a los papás, tenemos tiempo para que su cerebro se siga desarrollando y obtenga habilidades. Entonces, quiero pensar que de eso parte la terapia en niños y adolescentes, de que ellos puedan tener un repertorio más amplio de cosas que los ayuden a tener otro tipo de habilidades para regular cómo se sienten. Entonces, mi respuesta es no, porque sí creo que hay una línea clara entre que estás creciendo y que hay ciertas cosas que no has desarrollado y cuando ya eres un adulto, que ya es diferente. Bueno, en realidad no creo que vayamos a diferir en nada porque yo también, o sea, estoy hablando un poco de la idea que planteó Loret de Mola en su entrevista a Saskia, pero yo coincido contigo en que, a ver, el cerebro de una persona se termina de desarrollar a los 21 años, entonces es un poco injusto pensar que algo que hiciste a los 13, 12, 8 determina quién eres el resto de tu vida, porque aún teniendo 21 existe la plasticidad cerebral donde el cerebro puede seguir cambiando y uno puede ser diferente. Em, Pienso un poco, hablando en historia personal,
yo digo, jamás me agarré a golpes con nadie, pero sí puedo admitir que en secundaria, en primaria, tuve varios momentos en donde fui buleadora o a lo mejor no de manera sistemática, pero que sí a los 6 años, o sea, llevaba creo que 3 días en la escuela y no sé por qué razón, seguramente porque soy hija única y me creía súper especial. Llegué sintiéndome súper importante y me peleé ahí con una niña por algo y en el momento se me hizo fácil decirle algo sobre su posición económica. Le dije algo así como tu casa está fea y es pobre o algo así. Y algo interesante que pasó es que la niña se entristeció muchísimo y todos en el salón se convirtieron en mi contra, haciéndome la ley del hielo, pues no sé, por no sé cuántos días, o a lo mejor yo lo sentí así. Mi mamá al otro día se enteró de la situación porque la mamá de la niña fue y le dijo, oye, tu hija le dijo esto a la mía y me da mucha pena, pero pues estuvo muy triste. Y bueno, mi mamá me puso una regañiza que hoy le agradezco y me dijo, vas y te disculpas enfrente de todos. Y como que viví una consecuencia social muy grave que me enseñó que pues eso no se hace, ¿no? Pero a lo que voy es, tuve ese instinto y lo hice y ofendí y finalmente en otros momentos también llegué a hacerlo. Pero creo que siempre existe esta posibilidad de aprender y creo que quienes somos terapeutas creemos en el cambio, creemos en que el ser humano puede reaprender y puede tomar nuevos caminos. Entonces, pues yo también estoy de acuerdo en ese punto. Y yo también estoy de acuerdo, pero nomás para llevar la contraria. No, no es cierto. Pero por hoy voy a estar en desacuerdo. No, hay dos animes que me gustan mucho. Uno es Demon Slayer y el otro es Boku no Hero Academia. La cosa es que en Demon Slayer hay un personaje que se llama Tanjiro. Tanjiro es el que lucha contra los demonios. Y a mí no sé, cuando lo empecé a ver me dio mucha sorpresa el hecho de que Tanjiro, aunque los demonios son los malos y quienes atacan a los humanos, Tanjiro siempre intenta darles como una despedida muy compasiva. Es como no es como te voy a castigar porque eres horrible y así, sino es como tratar de entender ¿por qué estás ahí? O sea, ¿qué te llevó a ser ese demonio? Y entonces hasta, no sé, a uno le dice así como, bueno, pues te voy a llevar junto a tu hermana para que estén juntos mientras te vas, ¿no? Y yo al principio decía, no inventes, ¿por qué eres tan bueno? ¿Qué te pasa? Pero ya después de venganza. Acabas de cambiarme la perspectiva de ese anime. Alex, nuestro productor, está sorprendido. Está llorando, Está llorando. Si pudieran verlo, porque acaba de tener una revelación sobre este anime. Véanlo. Kimetsu no Yaiba. Bueno, y justo no sé, como que ese punto a mí me lleva mucho a pensar, ¿por qué tendríamos que condenar a un adolescente de 14 años que al final de cuentas sí está viviendo un proceso legal, que sí está teniendo una consecuencia, y que por qué no tomar ese momento? O sea, sí, fue lamentable, es horrible lo que pasó, pero ¿por qué no tomar eso como una oportunidad de ella para que cambie y no más bien alimentar como sí, tú hiciste esto y eres la culpable y qué horror? Porque eso qué va a traer después. O sea, puede ser que ella se siga desarrollando con enojo, con muchísima culpa, con vergüenza y que después ella también viva situaciones feas en su vida a causa de todo esto, y que al final de cómo crezca ella y de las personas de las que se rodee, cómo está ella también puede impactar en otras personas. Entonces, como ¿por qué condenarla a tú eres la mala y tú lo hiciste así? A verlo del otro lado y, oye, pues te enseñamos como en Reinserta que van trabajando en cómo reinsertar a las personas a la sociedad y prevenir que vuelvan a delinquir. Entonces, no sé, creo que más hacia ese lado que hacia sí.
más fuerte. Creo que del dolor nace un discurso de odio como muy entendible y al mismo tiempo muy lamentable, porque si te metes a las redes sociales a ver lo que la gente está diciendo sobre, en este caso, Azalea Ailén, es así un discurso de odio y de, claro, entiendo que viene de dolor, de miedo, de que si eres un papá de una hija adolescente o una mamá, piensas, qué horror que me hubiera pasado eso a mí, qué horror perder a mi hija, o sea, debe ser una cosa inimaginable. Y entonces viene como toda esta sed de venganza y de que sufra y que la castiguen, ¿no? Pero creo que sí es muy importante, dijiste una palabra clave que es compasión, o sea, y la compasión empieza por conocer al otro. Pensando un poco en una referencia que me gusta mucho, que es Cobra Kai. En Cobra Kai, pues hay quienes la han visto, sabrán que hay un momento en el que Robbie ataca a Miguel, el cual queda casi parapléjico, así por un tiempo sin poder moverse y tiene que rehabilitarse después por la golpiza que le mete sabiendo karate. Y también hay otro momento en el que Tori ataca a Samantha y bueno, son los personajes. Pero cuando vas viendo la serie, lo bonito o una de las cosas que me gusta de esa serie es que te muestran la historia de vida, no solo de, en este caso, Miguel y Samantha, sino también de Robbie y Tori, que son los agresores. Y te das cuenta que viven en un sufrimiento terrible, que tienen dolor, que tienen tristeza, que tienen historias de vida, enfrentándolas con sus escasos 14 años y las habilidades que puedes tener en ese momento, que son pocas. Pues sí, es injusto un poco esperar que haya una respuesta más madura, más adulta, más inteligente. Entonces, bueno, creo que estamos de acuerdo en que también el papel del bully, del agresor, es un papel que hay que voltear a ver y que no es menos importante uno que otro, ¿no? No es como que hay que atender más al agredido que al agresor o viceversa. O sea, ambos son seres humanos que están en un sufrimiento tremendo y que habría que voltear a ver. Y eso me lleva ahora a pasar a la tercera posición de la que hablabas hace rato y que me parece importante retomarla. ¿Qué pasa con el resto de la gente que pasa junto a la secundaria caminando y ve así el pleito? Que en este video, que yo solo lo vi una vez porque me parece pues, muy feo, en el video viral que se hizo del momento en que están golpeando a Norma Lisbeth, se escucha que hay personas, quisiera pensar que no son adultos, pero lo dudo un poco, pero por lo menos sí otros compañeros que están gritando así como, sí, dale y tal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan responsable es la parte observadora? Ay, no sé, yo pensé en, o sea, justo ahorita, de verdad sí tuve esta sensación de, ¿será mi responsabilidad pasar y detener a los niños que se están diciendo de cosas? Y luego tuve la sensación del, ay, no me da miedo. O sea, como que tal vez si fueran niñas sí, pero si fueran niños no, porque sí me daría miedo que un mal golpe, o sea, de verdad pasaron esos pensamientos por mi mente como, o sea, pues sí creo que ciertamente eres responsable, o al menos eso sentía ahora, y también creo que no necesariamente es tan fácil intervenir en ese momento, ¿no? Creo que hay otras cosas como sociedad que podemos hacer, pero bueno, creo que todos tenemos una responsabilidad porque somos parte de la misma sociedad. Y ahorita que decías todo eso, pensaba en cómo cuando sucede algo tan lamentable buscamos a los culpables, ¿no? Es así como, a ver, definitivamente la primer culpable, todo el mundo es como, pues es Azalea Ailén. Pero luego se van sobre la directora, ¿no? Porque claro, no hizo nada y entonces hay que despedirla. Y después es, pues también los compañeros, ¿qué onda? Y los demás maestros. Y la mamá, ¿por qué no se dio cuenta? Y la hermana. Y al final yo coincido en que todos somos culpables de alguna manera. O sea, si nos viéramos más como que somos un todo, como que no estamos separados, tú eres una persona, yo otra, tú vives en una familia, yo en otra, y que en realidad todos somos parte de un todo, de la misma sociedad, del mismo planeta. De alguna forma, lo que yo hago todos los días impacta en lo que está pasando en Alemania, un poco como el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa aquí puede ocasionar un tornado allá.
es lo mismo. Yo, si hoy permito que la violencia siga en cualquier modo, pues estoy de alguna manera cultivando esta cultura en la que esto se normaliza. Entonces yo sí creo también que como sociedad somos responsables de esto. No sé qué piensan de justo hasta dónde y cómo podríamos intervenir, porque pues sí, meterte ahí en la pelea tampoco es como la mejor idea, ¿no? Yo quisiera remitirme a un adagio africano de... Música africana en este momento. Bueno, es súper famoso de la crianza de un niño se hace como... Se requiere de una aldea para criar a un niño. Y que esto no solamente es algo que se ha visto en ciertas tribus alrededor del mundo, sino que también en otras especies de animales, entre los delfines, por ejemplo, que no es como... Y en Japón es súper común, que no es como que sea solo un niño que sus papás lo cuidan, sino que un niño de 4 años en Japón puede salir a la calle porque en cuanto la gente ve a un niño de 4 años en la calle, todos lo cuidan. Y no es así como voy y te agarro la mano, sino que justo, aunque no lo conozcan, aunque no sepan su nombre, lo que sea, lo van cuidando. Y como un poco como relevos, ¿no? Como el niño ya pasó por aquí y te toca a ti. Y ahora... De hecho hay una serie, pero se me fue el nombre, ¿cómo Mi se primer llama? ma- Mi mi primer primer- mandado, Ajá. que mandan niños de 3 años, de 2, hay uno de 2, o sea, tiene unos zapatitos así, y va al mandado, pero como de aquí a 3, 4 kilómetros. Y la otra cosa también que iba a comentar es, hay un fenómeno que no me acuerdo cómo se llama, de que es, supongamos que hay un carro con los vidrios rotos y así en la calle, y hay muchas personas que lo ven. Y es probable que muchas de esas personas asuman que otros van a reportar al carro como Sí, que destruido, está abandonado. destruido. Ajá. Es como muchos asumen que otro lo va a hacer, pues al final nadie lo hace. Entonces, pensando en esta parte de la secundaria donde se agarran a golpes y de si yo soy responsable en parte y así, justo creo que hay diferentes cosas que podemos hacer. Puede ser peligroso meternos y así como de, oigan, ya, sepárense. Sí, sí puede ser peligroso, pero háganlo. No, no es cierto. Pero vale la pena, André. Hoy que llegues a tu casa, Las cicatrices son medallas, no, no es cierto. siguiente episodio, André golpeado. Así de, chicas, lo intenté. No, o sea, sí, no te vas a ir a parar ahí, sino que puedes ir, desde mi punto de vista, llamar a una patrulla, entrar a la escuela y llamar a los de seguridad. Incluso en caso de que ya haya terminado la pelea, pero estás viendo que hay alguien que está lastimado, pues llamar una ambulancia o algo así, porque al final de cuentas también hay cosas que podemos hacer después para que eso sea visible. Estaría súper padre que más bien lo previniéramos, pero bueno, no es como una o la otra. Podemos trabajar en la prevención y también en las cosas que se pueden hacer durante y después. Sí, ahorita que lo decías, estaba pensando que en el doctorado que estoy haciendo, conozco a gente haciendo distintos proyectos muy interesantes y una de mis compañeras, bueno, varias de mis compañeras están haciendo trabajo con adolescentes en prevención de varias cosas difíciles, como una de ellas el bullying. Y hay un concepto que yo no conocía, que en inglés es gatekeeper, que es como el concepto de guardián y que se utiliza mucho en escuelas sobre todo como asignarle el rol de guardián o de protector a otros estudiantes que funjan como observadores y que intervengan de manera inteligente, por ejemplo, notificando a los maestros que está pasando algo, acercándose a la persona que está siendo agredida como para ofrecerle ayuda. Creo que es un concepto increíble el cómo sí podemos hacer mucho y no solo es la responsabilidad de la maestra, de la directora, de tal, ¿no? Y no sé, pienso que podríamos cerrar hablando un poco de qué perspectivas, desde nuestra perspectiva, qué es lo que podríamos hacer para prevenir, que sería lo ideal, el bullying, o para atacarlo una vez que ya está sucediendo. Como papás, que hace rato decías, como amigos, como terapeutas de un adolescente, como observadores, o sea, desde muchas posturas. ¿Qué se les ocurre que podría funcionar o que les ha funcionado a ustedes en algún momento?
Yo creo que tenerlo en la mente como algo que tengamos que voltear a ver y no como algo que sea normal, al menos como terapeutas, es algo que yo siempre intento hacer, ¿no? Aunque mis pacientes me digan, no, no es un problema, sí intento como insistir inclusive con ellos y con sus papás respecto a, no tienes que permitir, no porque en la escuela lo hagan todos, no porque digas como, sí me aguanto, es algo en lo cual no tienes que poner límites. Entonces, yo creo que tenerlo en la conciencia personal como algo importante y estar constantemente yendo a él es algo que puede ayudar. Creo que la sociedad consiste en microsistemas, entonces creo que desde la familia hay muchas cosas que uno puede hacer, como prevenir a los hijos, justo hablando con ellos y diciéndoles que no es algo que tengan que permitir, que si sucede lo pueden hablar con sus papás, porque yo creo que pues la comunicación es uno de los canales. Los papás no pueden ir a la escuela e insistir en las maestras, a veces para las maestras es difícil. Entonces yo creo que desde el seno familiar hay ciertas cosas en las que podemos motivar a nuestros hijos a hablar respecto a esto de manera más frecuente. Y bueno, claro, el observar a nuestros hijos cuando estamos notando que algo extraño está sucediendo, que los notamos aislados, que están tristes, empezar a explorar qué tantos amigos tiene, con qué amigos. O sea, desde un lugar de observadores y de un lugar de ser la persona que más conoce a nuestros hijos. Yo pienso que como papás, mamás o como parte de la aldea que cuida a los niños, porque al final, pues sí, yo también creo que deberíamos tomar esta postura de no es tu hijo, es un niño que es parte de nuestra sociedad y todos podemos intervenir. Por el lado del agredido, siempre es darle un espacio para escucharlo, pero no solamente el hablar con él. Yo le digo mucho a los papás que si bien, y lo quiero dejar muy claro, no es culpa de una víctima de agresión el que lo agredan, o sea, nunca es su culpa. Y al mismo tiempo, sí existen ciertas circunstancias que hacen más vulnerables a unos niños que a otros a ser molestados. Por ejemplo, se ha visto que los niños que son muy sobreprotegidos, que no alcanzan el nivel de desarrollo que deberían tener para su edad, porque los papás suelen hacer muchas cosas por ellos, así como, no sé, ya tiene 8 años y le siguen abrochando las agujetas, o lo siguen bañando, o se sigue durmiendo con sus papás a los 11, 12. Los niños que tienen este estilo sobreprotector de crianza tienden a tener más riesgo de ser, pues, molestados. Entonces, una de mis perspectivas es, démosle herramientas a los niños para que sepan expresarse, defenderse, y no hablo de violencia, sino expresar sus necesidades, sus derechos, poner límites, y eso a veces es, pues, ayudarlos a crecer, ¿no? Eso por el lado de un niño que sufre violencia. Y por el lado de si tienes un hijo o conoces al hijo de alguien, o tu amigo o alguien a quien conoces es buleador, es agresor, también es como escúchalo y atiéndelo, y también busca que tome terapia, trata de escucharlo, porque seguramente detrás de toda esa agresión hay un montón de dolor, un montón de miedo y de cosas difíciles. Y si eres un observador de lo que está pasando en la esquina de tu casa, con el hijo de tu amiga, con un primo, etcétera, creo que también es, no te, quedarte callado también te hace cómplice. O sea, guardar silencio también es una complicidad. Entonces es, pues, háblalo. Ujú. En mi caso considero que una de las perspectivas que veo tiene que ver con la comunicación, porque en muchas ocasiones, como empezábamos, puede ser como, no, pues es que puede ser que estés exagerando, que no es para tanto. La parte de la comunicación, escuchar a la otra persona, em, tratar de comprender tal cual lo que está pasando, ya sea si está siendo como la persona que está recibiendo el acoso o quien está acosando, sí creo que es importante escuchar, voltear a ver a la persona, enfocarnos mucho en la prevención, o si ya está pasando, en prevenir que siga sucediendo, a partir de dar un espacio a las personas para que expresen cómo se sienten, que podamos encaminarlos a que
esas emociones que sienten, puede ser que los lleven a tener impulsos de agresividad, pero no necesariamente es la única manera en la que pueden sacarlo, ¿no? Sino que pueden aprender justamente otras herramientas de cómo expresarlo de una forma que no les haga daño a ellos ni a otras personas. Entonces creo que vayan a terapia todos. También pienso que si buscamos qué es lo opuesto a la violencia, pensaría que es el amor o la compasión, estos otros sentimientos. Entonces, bueno, también pensaría en siembren una semillita de lo otro, ¿no? De lo opuesto. O sea, ten una acción compasiva, amable hacia el otro todos los días, pues para generar un mundo un poco menos hostil del que tenemos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este episodio. Les pedimos, como siempre, que nos den seguir, que se suscriban. Si no lo hacen, lo sabremos. No es por nada, pero esas personas, amigos que dicen, sí, claro, yo le doy seguir, yo lo comparto. No es cierto. Revisamos quién nos sigue en la página de YouTube y en Spotify y lo podemos saber. No, ya en serio, bueno, esto también era en serio, pero sí nos ayuda mucho que le den suscribirse en la campanita donde dice suscribirse y también compartir y las estrellitas de calificación, porque eso nos ayuda a llegar a más personas y poder pues comunicarnos más. A partir de ahora leeremos en los agradecimientos a los que sí nos siguen. Y no solo compartir desde YouTube o desde Spotify, sino también tenemos Facebook, tenemos Instagram y desde ahí también pueden compartir. Y por último, aunque siempre lo decimos, lo seguiremos diciendo, nos ayudaría muchísimo que dejaran sus comentarios para poder interactuar un poco más con ustedes y poder saber qué temas les interesan. Ya se me había olvidado. Caí en la desesperanza de que no nos dejan comentarios. Que no lo van a hacer. No, sí lo van a hacer. Yo no, sí. Desesperanza. Recuerden, este es nuestro podcast. Haz lo simple. Hazlo simple. Hazlo simple, todo junto y sin espacios.